Para empezar, siento mucho por tener que hablar en francés. Yo veo que hay mucha gente que está escuchando con cascos, o sea que muchos de vosotros no habláis francés. Por eso me quería excusar. Aunque yo aprendí español en el colegio, pero como en mi vida pasada no pude aprender correctamente el español, no puedo exprimirme, hablar español. Bueno, esto es cosas de mi vida, pero no es de mí de lo que vamos a hablar, sino de Ajet. Esta es una conferencia que he titulado Jean Ajet, un modelo total. Podríamos decir un modelo que recurrente, un poco así, multiplicar los calificativos. La idea de esta presentación es de presentaros de una manera que espero que sea clara y simple el trabajo de Jean Ajet, un poco la biografía, pero no demasiado. Pero sobre todo quiero entrar en un trabajo extremadamente preciso y construido, y sobre todo un trabajo que es efectivamente constituido o que va a constituir un modelo por muchos artistas. En principio los surrealistas, después la vanguardia, después la fotografía, el documental, hasta ir hasta el aire loco de los contemporáneos. Ahora, antes de empezar de hablar de la biografía de Ajet, me gustaría destacar el gran paradoja de toda esta historia. Porque Ajet es un fotógrafo, pero un fotógrafo artesano. Es decir, como él mismo se definía, él hace fotografía para ganar su vida en principio, y después hace fotografía simplemente. Ajet no tiene voluntad artística. Él no quiere hacer arte. Él quiere hacer fotografía lo mejor posible. Pero lo que le va a distinguir es que él va a hacer fotografía, además de buenas y bonitas fotografías, van a ser fotografías que se responden en un gran proyecto complejo y muy coherente. Y el gran paradoja de toda esta historia es que los artistas de la vanguardia están viendo la nueva objetividad, la nueva visión, pero no vamos a entrar en los detalles de todo esto. Y al final vamos a hacer de él el padre de la fotografía moderna. Él, que no quería hacer arte, al final se encuentra propulsado a ser el padre de la fotografía moderna. Lo cual es un paradoja de Ajet. Pero es un paradoja que nos excita, que no podemos explicar, porque no podemos hablar de Ajet como la persona histórica que se establece entre él y nosotros. No podemos solo tener en cuenta eso. Pero bueno, quiero hablar sobre todo del trabajo, del ambiente de trabajo que él tenía, para después ver cómo Ajet fue recibido y cómo fue copiado. Aquí estamos viendo una fotografía en 1927, en el final de su vida, un poco viejo. Es muy interesante esta imagen porque es una fotografía de Bonnot, de una americana que se mudó a París en esa época y que cayó locamente enamorada o impresionada por Ajet, el cual le fotografía, le dibuja. Esta imagen también ha producido una mitología, porque del hecho de hablar de la vanguardia de este personaje nos hace abrir la rama de este francés, sin entrar en detalles, el cual ha sido visto no como un vanguardista, sino como un artesano que vivía en una vieja Francia. Todo se desarrollaba mediante trabajos artesanos.
Y todo esto lo vemos a través de las fotografías de este humanista. Esto es un poco complicado, pero al final acaba siendo el padre de todo el mundo, de la fotografía humanista, de la nueva visión, de la modernidad. Es difícil reconocer la paternidad de todo este arte. Aunque aquí parece un poco viejo, no siempre fue así. Allende no fue siempre fotógrafo. Él nació en 1857 y en el suroeste de la Francia. Él empezó a hacer teatro, se iba a inscribir en el conservatorio, pero su acento gascón le impidió hacer papeles importantes, protagonistas. Por lo que el aspecto del teatro en su vida va a ser muy importante. Porque de cierta manera, desde mi punto de vista, podemos ver en estas imágenes algo muy teatral. Como el teatro no funcionó muy bien para él, él empezó a dedicarse a la pintura. Empezó a interesarse por todo lo que estaba alrededor del arte. Y lo que es una cosa muy mala, mira, esto lo encontré por suerte en un periódico en el que yo había sido director editorial de esta revista llamada Le Flaneur. Aquí podemos ver un dibujo satírico, no muy político, y eso que él estaba él estaba unido a la extrema izquierda en Francia, lo cual por eso lo tuvo un poco complicado en esa época. Más adelante se remarcará el título de la revista Le Flaneur, que será sobre todo el fundamento de la modernidad, que se leerá en todas las grandes ciudades como Londres y París. Y esta experiencia fue como el principio de la modernidad. Así es como una tradición, esta revista, que podemos encontrar finalmente en la vida de Adjet, que se paseará por toda la ciudad, por todo París, para producir imágenes. Bueno, como la pintura no le fue muy bien, empezó a hacer fotografía para estar cerca de los artistas. Él va, por lo tanto, a trabajar para los artistas. Él va, por lo tanto, a producir documentos. Aquí podemos ver una planta muy simple que no tiene muchas funciones, sino servir a los artesanos, a los diseñadores, a los decoradores. Es como un motivo de papel, de pañuelos, para pañuelos. Aquí podemos ver la naturaleza y la imagen. Él también ha permitido hacer fotografías y a partir de fotografías suyas hacer modelos para diseñadores. Así, Adjet es el que hizo la fotografía antes de hacer el diseño, el dibujo. Y así, teniendo la fotografía, no es necesario ir hasta este sitio, donde está este motivo, donde está la fotografía hecha. Todo esto es simplemente para entender entender que Adjet, en principio, lo que no quería era hacer solo arte.
quería ser un diseñador. Él quería trabajar para diseñadores, para pintores. Así iba a su casa y le daba sus fotografías para que fueran reproducidas. Esto también le servía a él para hacer de modelos a grandes empresas. Así hemos encontrado un álbum de Adjet con fotografías de Picard. Por eso tenemos fotografías de Adjet, pero simplemente como documentación. Aquí podemos ver un escaparate, que es una de las imágenes más emblemáticas de Adjet. Aquí podemos ver también de otra manera en 1925, que es la gran exposición de las artes decorativas en París, y no hemos logrado tener la prueba exacta y no sabemos por qué él se ponía a hacer escaparates en 1925, y es por esta exposición de las artes decorativas que se hizo en París. Y poder hacer fotografías de las vitrinas demostró que le gustaba hacer, que él buscaba el arte. Y hizo, haciendo fotografías de vitrinas, una gran documentación. Ahora, esto es una parte de la obra de Adjet, donde él va a hacer alguna cosa fundamental, el fotografiar París, con la idea, va a fotografiar París, que desaparece. París que está desapareciendo y va a volver. Una imagen como esta, puede que sí, que él tiene una imagen doble. Podemos una imagen pintoresca de París, con la niebla de 1923. Podemos pensar más bien en el cine de los años 20 y 30. Y Adjet vendió imágenes y fotografías a decoradores y productores de teatro y cine. Esta imagen muestra el interés de Adjet por el siglo XVIII y por sus Porsches magníficos. Aquí estamos viendo la escena del espacio, cómo representa todo el espacio, como si fuera la entrada de un teatro. La verdadera toma de conciencia de Adjet, además de trabajar para artesanos, artistas, etc., es de fijar la imagen de París, que está en plena transformación durante estos años. Esto podemos encontrarlo también en la obra de Baudelaire. Aquí estamos viendo la ópera de París. Y va hasta 1920. Y es verdad que la cara de cuando decimos París como ciudad, está claro que está el viejo París de Marais. Pero también tenemos el París de Haussmann. Bueno, el de Haussmann es el mejor, diríamos, que va a mostrar a París en su peor momento, más destruido, para poco a poco darle otra dimensión. Aquí tenemos un ejemplo muy concreto de cómo estaba la avenida de la Ópera, la cual era una calle muy estrecha, y para que la ópera fuera un monumento de los más importantes de la ciudad, se construyó una avenida muy ancha que va a mejorar la ciudad y que va a dar una puesta en escena de la ciudad que le dé poder. Ahora, Charles Marville, que es anterior a Adjet, es muy interesante en comparación a Adjet. Marville trabaja para la administración de Haussmann
y trabaja para mostrar la mejora de los trabajos. Por lo tanto, va a fotografiar la ciudad, la destrucción, va a mostrar el antes y el después de la ciudad, cómo era un sitio sucio, y muestra al final una ciudad que ya no es sucia, que ya se puede vivir. Adjet sigue trabajando para el servicio de la comunidad para París, para la ciudad de París. Tenemos muchos ejemplos de destrucción. Hay un montón de series, de fotografías donde muestra el cambio de París en esta época. Bueno, he intentado poner títulos en español, pero bueno, yo no sé si el título será bueno, porque he utilizado Google para hacerlo. Por lo tanto, voy a decirlo en francés para corregir si he cometido algún error. La idea es sobre todo salvar la imagen. De salvar los objetos de la vida antigua por imágenes. Poder guardarlos. Por eso podemos decir que a través de la fotografía ha hecho una memoria histórica de la ciudad. Es uno de los artistas que utiliza la fotografía con este objetivo, y otros de la época que no utilizaba, cuyo objetivo era otro completamente distinto. Por lo tanto, Adjet va a interesarse en el viejo París, pero cuando miramos una imagen como esta, ahora, bueno, podemos tener varias imágenes o varias ideas de esta imagen. Podemos ver construcciones que nos recordarían construcciones cubistas o de organizaciones que nos muestran edificios lejanas a nuestras imágenes. Pues ayer quería que nos fijáramos en este patio, que muestra una disposición interesante. Vemos a niños, una ventana, plantas, hombres. Es un objeto interesante, porque Adjet quería diseñar sus objetos como objetos en un conjunto interesante, para poder guardar, tener un gran recuerdo de la historia, tener receptáculos de la historia. Y entonces él sabe que son estados transitorios que hace absolutamente que hace falta guardar para tener una memoria histórica de la ciudad. Entonces, la idea de Adjet era guardar en imágenes todas las ideas de París. Ahora me gustaría hablar del proyecto de Adjet, de fotografiar a toda la fisonomía, toda la gente de París. La fisonomía de París es muy importante, porque no solo son los edificios, la organización de espacio, las imágenes, sino que lo que hace París y lo que hace cualquier ciudad son los habitantes. Es decir, una ciudad está vacía sin sus habitantes. Así podemos ver cómo circulan las gentes, cómo fotografió a muchos habitantes de las ciudades que pasaban por las calles. Hizo una serie sobre la que después volveremos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un chiffonier. No son solo imágenes que son retratos, sino, por ejemplo, la de este hombre que tira de su carreta. Por ejemplo, podemos reconocer al chiffonier porque tiene su carreta llena de sacos
Y solo es eso, nos está mostrando París en imágenes de personas. Lo que nos atrae también de Adjet es que decimos a veces que es un poco monomaníaco, que hace series de lo mismo, pero no es verdad, porque además tiene un espíritu de fotografiar todo lo que él podría ver de París. No solo interiores, no solo casas, sino que también, por ejemplo, tabacos, o sea, tiendas. Él quiere mostrar una totalidad. Él tiene... Hay muy pocos documentos de su vida, pero hemos encontrado una carta que envía al ministro de la Cultura, porque él quería vender parte de sus imágenes. Y esta es una frase interesante que dice: a pesar de todo, yo poseo todo el viejo París. No, de ahora en adelante yo poseo todo París. A mí me encanta esta frase y de hecho yo hice mi tesis sobre Adjet a partir de esta frase. O sea que el título de mi tesis vino a partir de esta frase. Y detrás de ella está toda la cultura, todo lo que Adjet escondía. Por la fotografía podemos poseer los objetos, no solo los objetos, las tiendas, sino todo lo demás. No solamente hay esta voluntad de querer fotografiar y conservar todo París en imágenes, sino que también está la manera. Es decir, hay una gran campaña por parte de Adjet que podríamos decir que muestra un estilo documental. No es una expresión de Adjet, sino de Walker Evans, que llamamos el estilo documental. O sea, ¿qué hace Adjet con la fotografía? Él hace documentos documentales. Él va a producir imágenes, fotografías, donde se muestran muchas actividades. Yo habría, por ejemplo, mostrado unas cuantas. Hemos llegado a encontrar hasta 10.000 imágenes de Adjet, que, bueno, parecen poco comparándola con nuestra época, ya que con las cámaras de fotos digitales podemos hacer millones de fotografías. Pero bueno, para la época, para su época, 10.000 imágenes fueron muchísimas. Pero claro, es lo que él quería en su proyecto, hacer muchísimas fotografías para mostrar toda la imagen de París. Aquí, por ejemplo, está mostrando una fachada, que es un estanco. Aquí le llaman, que no caracteriza solo el estanco, sino esa tienda específicamente. Aquí estamos viendo el frontal de la tienda sin ningún efecto. Porque él tenía esta voluntad, tener una objetividad, una pura objetividad. Él quería representar de una manera estanca, sin ningún efecto, este frontal. Nada más. La voluntad que tenía de producir documentos o documentales. Además, hemos encontrado una segunda frase muy importante que sacó a la luz Manegué. Pero cuando Manegué quiso publicar imágenes de Adjet, le dijo que vale, que de acuerdo, que las publicara. Dudó un poco y le dijo: vale, las puedes publicar, pero no pongas nunca mi nombre en las frases, solo en los documentos. En 1925, por lo que hay un retrato del autor, porque son solo documentos, no son obras artísticas.
Por eso ahora empezamos a entender un poco estas historias. ¿Vale? Ayed va a comenzar una tradición documental. Esta tradición de documental es una historia que habla de Ayed y que va a ir hasta Patrick Alboun. En la historia de la fotografía, este artista tiene una vena muy importante, muy fuerte. Y esto lo podemos ver más fuertemente viendo la fotografía de Ayed al lado de la Demachi. Al lado izquierdo vemos una puerta, un documento puro, sin efectos. Y a la derecha, Robert Demachi, que es un fotógrafo francés que quería hacer arte. ¿Y cómo hacer arte con la fotografía? Él lo hacía de una manera mecánica. Pero aquí utiliza la mano, la imaginación. Aquí, por ejemplo, él cogió una bailarina y cogió los negativos, los empezó a tocar, los intervino manualmente. O sea, retocó la fotografía sobre papel, muy granulado. Luego inventó una técnica que se llama el tiro, la tirada de jabón, que es una de... Bueno, hay muchísimas técnicas, pero una de las más importantes es esa, que utilizaba Demachi. Aquí podemos ver fotografías de un simbolista. Cuando comparamos una fotografía de Ayed con un dibujo de otro artista francés, esto es muy interesante porque aquí Ayed tiene mucho contacto con los historiadores, con los artistas, con los cineastas de 1899 y sobre todo más adelante. Y aquí podemos ver en la fotografía, y bueno, él mostraba en los salones de fotografía toda su obra. Pero sin embargo, Ayed estaba fuera del circuito del arte. Pujol era el que mostraba todas sus fotografías en el interior de las casas. Y es importante también distinguirlo. Ayed hizo grandes documentales, pero no hizo fotografía de reportajes, porque a veces confundimos lo que es un reportaje y un documental. Aquí estoy mostrando cuando Ayed intentó mostrar fortificaciones en 1913, lo cual es un tema interesante y un poquito extraño. Y bien, la Agence Gold hizo un reportaje de fortificaciones, los cuales iban a desaparecer. Aquí, como vemos aquí en la fotografía, aquí vemos cuando la agencia fotografía fortificaciones, vemos algo viviente, gente que se mueve, unas escaleras. Sin embargo, lo que hace Ayed, lo que hace son fortificaciones, pero en abierto. Nunca se fija en lo anecdótico, lo cual es uno de los trazos más importantes. Aquí estamos viendo fotografías de la Agence Gold que se centran más en lo anecdótico, no como Ayed. Así, centrándonos en el rol documental, vamos a hablar también de la parte más paradójica, porque él continúa una gran tradición, lo cual no impide ver cómo vas a llegar a ser el padre de la fotografía moderna, sino hay que ver los problemas de la fotografía no como ahora
sino viendo toda su obra, al final llegamos a la conclusión de que Adjet es el padre de la fotografía moderna. Pero, por ejemplo, él no se centró solo en la fotografía moderna, no como Charles Méron. Aquí, por ejemplo, vemos la fotografía moderna que intenta hacer. Aquí podemos decir que se ha copiado la fotografía, este dibujo de esta fotografía. Vemos el mismo ángulo, pero podemos decir que no es la misma casa, ese mismo estilo. Ah, no, perdonadme. No es la misma tienda, no, pero es la misma ciudad. O todavía cuando hacen la fotografía de la pobreza, de la petit métier, en París, él no quiere fijarse sobre todo en los trazos que fija esa realidad que va a desaparecer en el pequeño comercio, sino cuando comparamos en una tradición muy larga que le llamamos Les Cris de Paris o Petit Métier, podemos ver cómo se vuelven a hacer retratos de pie, o sea, mercaderes que van con todos sus objetos encima. Lo vemos de una manera muy clara en su obra. Aquí podemos ver también cómo en estas imágenes hay una similitud muy fuerte entre Adjet y John Constable, el cual muestra motivos naturales en el siglo XIX. Y todo esto lo prueba a través de imágenes. Yo ya lo he dicho un poco, pero me voy a repetir un poco. Pero hay que destacar los motivos estéticos en la fotografía de Adjet. Podemos decir que el proyecto de decidir en 1924 en qué se va a centrar, Eugène Adjet decide hacer su gran proyecto. Sentimos que decide unirse a la tradición de hacer fotografías de París. Esto podría tener una interpretación, diríamos, conceptual, ya que muchos artistas también tienen esta vertiente conceptual, sino que hay una idea de responder a este proyecto en su vida. La idea no es hacer una idea de Adjet, un trabajo conceptual. Porque la idea de hoy es ver cómo los artistas se han interesado en él, gracias a su trabajo. Su trabajo seguía una estructura muy precisa. Por eso Adjet, como fotografió mucho, tuvo que organizarse por medio de series. Hay 5 series principales para mostrar que las cosas están bien organizadas. Hay una que es paisajes, documentos, el arte en el viejo París. La tercera es el París pintoresco. La siguiente, topografía del viejo París. Los alrededores y los grandes parques. Muy rápidamente, la serie de paisaje y documentos son todas las que hemos visto hace un momento. Son paisajes y documentos artísticos, que son documentos sobre todo para los artistas. Aquí estamos viendo el Sena, un hombre en el borde de la mar.
que podría constituir un motivo para entrar dentro de esta serie. El arte de París concierne más los objetos artísticos y, ¿cómo lo llamamos? De arte. Aquí estamos viendo unas escaleras, una gran escalera. Y aquí hay una imagen que tiene una doble función, como que a la vez que se fija una manifestación pasada, y al final va a poder servir como motivo serio para poder reproducir esta obra de arte. París Pictoresco es una serie que concierne, quiere decir eso que vale la pena de que forme parte. El pictoresco va a evolucionar y es ese que reenvía a una cierta, ¿cómo diría?, autenticidad. Pero sabemos bien que toda esta certeza no se corresponde. Por lo tanto, Adjet, el pictoresco, se establece el primer nivel y, bueno, representa la población, la actividad de la ciudad como elemento de fisionomía de esa ciudad. Y es en esta serie que van a aparecer los pequeños trabajos artesanales. Aquí estamos en la Place Saint-Médard, que es un barrio muy viejo de París. Es una serie de imágenes, de fotografías que muestran cómo Adjet va a ir sobre la figura, hacia la figura, y cómo va a reencontrarse con una representación arcaica de los viejos talleres, de los viejos trabajos artesanales, de las viejas profesiones. Aquí estamos en la Place Saint-Médard, donde nos acercamos a las figuras de las personas. Representan imágenes instantáneas, un mercado. ¿Cómo llamamos a esto? Los armarios en las paredes. Aquí, a fuerza de acercarse, ha podido ir cuadrando a los mercaderes y se ha acercado un poquito más. Y aquí vemos dos personajes que entran en interacción, que hablan, y además nos damos cuenta de que la mujer cambia, pero el hombre no. Entonces, de hecho, nos damos cuenta de que parecen actores, pero no son actores profesionales. Pero les pedía que posaran para hacer la fotografía, para que fuera como un cuadro. Y así estamos viendo una fotografía más aislada. Ahí podemos ver fotografías de solo una persona. Aquí podemos ver una fotografía de un mercader que nos muestra del siglo XVIII o XIX. Esta también es muy bonita, esta fotografía del mercader, llamada Le Marchand de Panier, de Fil de Fer. Es una magnífica imagen. Aquí podemos ver un sentido extraordinario de la imagen, porque tiene como humo, está como nublada. Y a mí me encanta de cierta manera. Le Marchand d'Abourjour, en el que vemos la métrica, las formas que porta. Y otra... Bueno, esta ya la he enseñado, pero bueno, yo voy a enseñar otra comparación entre Bouchardon, que es un diseñador del siglo XVIII. Ayer había editado una serie de postales de diversas profesiones. Ahora
Las pequeñas profesiones también muestran las prostitutas en esta serie del París Pintoresco, ya que se va a interesar a la fisonomía del viejo París entre el presente y parecería que va a responder a una petición del pintor. Aquí hay otra serie muy bonita que muestra la figura de la prostitución en toda la ciudad. Y esto es muy característico para los que conocen bien la época. Por ejemplo, el tener dos números en el edificio era parte indispensable de los prostíbulos, así se podía reconocer cómo eran los prostíbulos en esa época, por el doble numeración. Esto también contiene imágenes, lo cual no entendemos mucho porque los surrealistas eran así, eran tan fríos con sus imágenes. Podemos ver cuando comparamos una imagen como esta con otra como esta, de encontrar una imagen, una mujer en la calle y otras que están dentro de un escaparate. En el escaparate es como un éxito, como la muestran mucho mejor. Y además vemos el reflejo de la imagen. Es suficiente como fotografiar un escaparate con personas que están ahí ya. O sea que la fotografía lo único que hace es doblar o mostrarnos todo lo que queremos ver. Y además vemos luego a través del cristal y además podemos ver doblemente lo que hay en la calle porque se refleja, es un efecto visual. Por lo tanto, evidentemente, les va a interesar indirectamente. Vemos a los personajes y el reflejo. La quinta serie de fotografía de París es la topografía de París, en la que él va metódicamente a ir calle por calle, barrio por barrio, va a recorrer toda la cartografía para fotografiar las calles, las fachadas, los patios, etc. Los alrededores. Hoy encontramos sitios como Versalles. Es muy interesante porque cuando estudiamos la historia de Adjet vemos cómo el Adjet moderno ven a las prostitutas y los escaparates, pero también vemos un Adjet que está fascinado por los alrededores como Versalles, los paisajes, que hace fotografías magníficas. Como la última serie es la de los grandes parques. Por ejemplo, vemos aquí el parque de Saint-Cloud o Essou, que es un parque muy grande, que es un parque que nos muestra las caras de Versalles. Hace que me tengo que dar más prisa. Sí, me tengo que dar más prisa, verdaderamente. Por lo tanto, vamos a ir rápido sobre las imágenes. La otra característica son los álbumes de Adjet, que permiten también hacer varias subseries. Por ejemplo, el álbum de el arte de París, que es un álbum que tiene 260 fotografías y nos muestra una visión limpia de Adjet.
El segundo álbum se llama Boutique y él va a interesarse por hacer un catálogo de las tiendas que son muy interesantes, que son pequeñitas y que identifica un comercio específico. Aquí, por ejemplo, la Rue de Sodriet nos enseñan cosas que están en los museos, para aquellos que conocen un poco de la historia. El tercero se llama Petit Boutique, pequeñas tiendas, todo lo que son las viejas tiendas de la ciudad. Es una formas interesantes para ver los interiores de los parisinos. Aquí tenemos el interior de Madame de Petit Rentier. En este álbum se titula Interior, París interior pintoresco, y va a mostrar las diferentes clases sociales que hay en el interior, lo cual puede ser muy interesante para nosotros. Por ejemplo, la casa interior de un obrero, que es la casa de su propia casa, de Alger. En el álbum, él es autor dramático, se presenta como autor dramático o como artesano, una persona que trabaja con las manos, o como un hombre de teatro. Gracias a la lupa hemos podido ver todos los títulos de los libros que vemos dentro de su casa, los títulos de teatro sobre todo. Este es su escritorio, su espacio de trabajo. Vemos que hay rayaduras, nos muestra el interés de lo que es realmente la vida de su vida. Este álbum nos muestra esta idea loca de ver todos los coches llevados por caballos. Por eso pudo fotografiar todos los tipos de coches en París. Incluso los coches fúnebres o los para hacer traslados. El álbum de Saunier muestra a la gente más marginal, la gente más pobre, lo cual concierne, por un lado, los habitantes, pero también el espacio y la configuración más salubre. No solo los objetos recuperados por los pobres que hemos visto antes, sino también las construcciones de sus casas. Así vemos el verdadero sentido de la composición de la imagen, como cuando hemos visto antes la imagen del patio. Esta imagen también es muy enigmática, una carreta que nos presenta a los Saunier, a los obreros. Esta ya la hemos visto antes, las fortificaciones. Es un álbum muy didáctico que muestra a la vez los lugares, la ruptura entre París y los alrededores, un espacio un poco extraño de la naturaleza que a veces vemos que no está muy controlada. Aquí vemos la diferencia entre la ciudad urbana y las afueras, pero entre una y otra hay 300-400 metros que son zonas donde no se construye normalmente y no se desarrolla el efecto de la anarquía. Aquí vemos más imágenes de fortificaciones. Ahí compara, por ejemplo, estas imágenes con las imágenes de Versalles.
ou encore la fonction même de la fortification, c'est-à-dire Y, por ejemplo, podemos ver cómo las fortificaciones hacen una función de peaje donde había que parar para pasar de un barrio a otro. Bueno, yo espero haberos dado una idea de cómo era la estructura de la obra de Adjet. Las recepciones surrealistas. Es un tema interesante porque Adjet podríamos decir que es surrealista por miles de razones. La primera es porque él fotografía París. Y las fotografías de París son modernas y arcaicas. Podemos ver, por ejemplo, en galerías parisianas cómo son fotografías automáticas. Por ejemplo, hay un periódico en 1925 que le compra 40 imágenes. Maigret le compra sus 40 imágenes y quiere hacer una publicación donde se muestre el surrealismo parisino. En varios números salen imágenes de Adjet. Aquí vemos, por ejemplo, Versalles. Lo que hay que destacar es que hay que destacar la última convención. Por ejemplo, hemos visto en algunas imágenes el ambiente nublado o como si hubiera humo, muestra como una especie de eclipse, ya que, por ejemplo, una portada tiene que mostrar varias imágenes al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, la famosa imagen de los corsets que se encuentra en un texto de Marcel Noble. Y, por ejemplo, así vemos cómo pueden producir algunas imágenes automáticas que nos acerquen a la realidad, como por ejemplo esta de las prostitutas. Por ejemplo, lo que es surrealista son los escaparates. Como por ejemplo, podemos ver estos ejemplos. Los surrealistas eran como muy fríos. Por ejemplo, le gustaba mucho sacar a los muñecos que están en las tiendas para mostrar la ropa. El sentimiento del déjà vu, de la dificultad de reconocer si un objeto está vivo o no. Por eso, detrás de un escaparate no tenemos la impresión de ver a los maniquís si está vivo o no. Entonces compara voluntariamente, por ejemplo, el Clochard d'Adjet, la impresión surrealista de Adjet, de no poder saber si los maniquís están vivos o no. Entonces, Adjet produce un universo muy surrealista, un gusto para poder comprar. Es un gusto que acerca, por ejemplo, a esta imagen muy interesante de Quirico. Y, por ejemplo, los surrealistas van a mostrar imágenes como estas. Van a hacer de Adjet, de la apertura de Quirico, antes de que él empezara. Claro, es como Adjet hace las fotografías que Quirico va luego a representar. Más o menos, o sea, coge las muestras de Adjet. Por ejemplo, la obra de Adjet luego va a ser difundida en diversas publicaciones como Le Japuyot, que le cede las imágenes a Adjet en 1925 y en 1930 a través de
à Paris va acheter ce qui reste de varias dans la galerie imágenes d'Adjet. de Una de otra artista. C'est très intéressant, les photographies d'Adjet qui se retrouvent maintenant au MoMA. Museum of Modern Van a Art. hacer, por ejemplo, esta publicación, Y en Adjet 1930, Photographe de on Paris. publie un livre, la première monographie d'Adjet et une des Una de las primeras monographies monografías de la historia de la fotografía es de Adjet. mais il n'y en a pas beaucoup, avec une préface de Pierre Macorlan, Adjet photographe de Paris, Y la hice Pierre Macorlan, à Paris, que à se Berlin, publicó en París, en Berlín, en Nueva New York, donc en français, en alemán, en inglés y en francés. Et donc en 1930, En 1930, par ce livre, Adjet est connu así Adjet fue conocido simultáneamente les- por toda la vanguardia. et bien avant, Pero ce antes de este livre, libro, que ha marcado el comienzo de la del gran conocimiento de Adjet, Adjet était donc, on l'a vu très vite, que Adjet había sido reconocido por los surrealistas como un moderno. mais vous savez que à partir des années A partir de 1925-26 il y a un hubo mouvement un movimiento que se llama la Nueva qui Objetividad défend l'idée d'une y que photographie presenta objective. toda la fotografía objetiva C'est un des grands, de muchos emploie la photographie fotógrafos comme Adjet, importantes. c'est-à-dire, il va photographier Por les ejemplo, choses se van a fotografiar los objetos del mundo, las cosas, de la manera más simple Et son posible. livre Die Welt ist schön, c'est-à-dire le monde est beau, c'est de montrer que le Por monde est ejemplo, beau. es representar el mundo de pie Avec l'appareil y photographique. poder tener un Et on peut objetivo là con la aussi cámara faire fotográfica. des comparaisons entre Aquí Adjet hay et una Ranger. diferencia entre Adjet y Ranger Fudge. Encore 5 minutes. Donc je vais très, No, très ahora voy a ir muy rápido. Voilà, ou Auguste Zander, un artiste aussi, là aussi. Aquí vemos a Auguste Sander. Bueno, Plus qu'avec les aquí podemos ver la diferencia, hacer diferenciaciones. Solo entre los surrealistas podemos hacer estas diferenciaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, a Blossfeld, que también que es otro artista de la nueva objetividad, que muestra la objetividad de la naturaleza, par les plantes, la beauté des formes de la nature par les plantes. por ejemplo, mostrándonos a través de las plantas. Là où c'est plus compliqué, Aquí es más complicado porque aquí tenemos a los artistas de la nueva visión, un movimiento en Alemania s'intéresse à Adjet, y en Europa, los cuales se van interesando por Adjet y se crea internationale de l'avant-garde una photographique, met Adjet comme exposición de fotografía. de leur photographie, ça c'est très étonnant, surtout quand on regarde Y bueno, vemos por ejemplo en catálogos cómo Adjet es comparado mediante una imagen de contre-plongée d'une femme de contraproyecto, une femme ou un homme, je sais pas, en viendo plongeant dans un mouvement cómo très está moderniste. cayendo en un movimiento muy modernista. Rien à voir. C'est très intéressant. Otros D'autres hemos ont visto vu que chez Adjet un équivalent de muestra Picasso dans sa manière d'agencer, imágenes donde se interesa au rebut, etc. por la pobreza. Ou encore Y aquí, ici, por ejemplo, si on compare un collage vemos un collage, avec, podemos compararlo con un collage de Picasso. un collage visuel, si vous voulez, que l'on a aussi dans les vitrines. Bueno, también podemos ver más imágenes del escaparate de Adjet. Berenice Abbott et de Walker Evans. Y, Berenice Abbott qui achète donc le fonds et le rapporte aux États-Unis. Et Berenice Abbott va por ejemplo, faire, Abbott là c'est son nos va a mostrar las imágenes de Nueva York, tal y como Adjet lo había hecho on voit effectivement de París. des convergences Así podemos ver la des convergencia Abbott et d'Adjet. de Adjet y otros fenómenos de su Et, época. Walker Evans, en Para fait, acabar con él, lui, qui connaît l'œuvre d'Adjet. Alors, Walker Evans est à Paris en que 1926. por ejemplo vamos a ver más Le imágenes reste de mais il s'intéresse pas trop à la 1925. photographie, il s'intéressait plutôt Esto no es una fotografía, sino es más bien à Baudelaire et pas Balzac, et à Flaubert, pardon. Mais par contre, il va connaître l'œuvre d'Adjet à Sablon, travers la collection. que va a conocer la obra Et de toute sa Adjet. vie, il va revenir sans arrêt au travail d'Adjet. Et vous voyez dans l'intérêt d'Evans. Aquí vemos, por exemple, ejemplo, ce el genre de interés choses qui nous rappellent, le cordonnier, par exemple. ou donde podemos ver las l'enseigne. coordenadas y las informaciones o los pequeños trabajos Tout más simplement artesanos la foule, comme ça qu'on a vu Place Saint-Médard. o las ou viejas les vieilles tiendas, boutiques, à droite Evans, à gauche a Adjet, izquierda Adjet, ou o los les interiores, toujours à gauche, siempre a la izquierda, Evans et Adjet.
Lord de Alors, Adjet. ce qui est très Pero intéressant lo que es chez interesante Walker Evans, ça sera vraiment celui es, por qui va ejemplo, imposer un en el style caso de Evans, documentaire que se va a imponer et en los il Estados va, Unidos lui aussi, comme les y que va surréalistes, a diseñar como los Adjet comme surrealistas. celui qui a vraiment commencé toute cette Eh, histoire. Et très rapidement, donc la réception en France après La le recepción surréalisme, en Francia después progressivement, del bien sûr, surrealismo, proche des surréalistes, mais un petit peu en dehors, lo cual qui estaba un même va poquito reprendre fuera des motifs de este arte. d'Adjet. Booba, qui est un photographe humaniste, Aquí va aussi s'intéresser Booba, beaucoup au crime. donde podemos Marcel ver los Bovis, escaparates. va reprendre des motifs Marcel qu'on Bovis retrouver va aussi a coger varios motivos Fumier. que los son muy Par interesantes exemple. también. Je terminerai sur Por Robert ejemplo, Frank, yo voy a hablaros qui de est Robert le Frankie, continuateur, d'Adjet à travers Walker Evans. el cual podemos ver en Alors, muchos Une álbumes, image comme celle-ci est très loin d'une image comme Adjet. pero que están muy lejos de tener una imagen como la de Adjet. Ce genre d'image. Por lo tanto, bueno, espero haber podido mostrar todo esto. Gracias. Minuto, 1 hora, 2 minutos. Y por supuesto responderé complacer a todas las preguntas. Comme je dis toujours, même les questions Y como digo siempre, por très favor, simples, qui sont souvent las les plus intéressantes. preguntas más simples son las más interesantes. Has dicho que, por ejemplo, joder, que se me oye. Que lo que centra principalmente la obra de Adjet es el realismo, es la utilidad que le da a la fotografía. Creo, ¿es eso realmente el objetivo que tiene Adjet? A ver, Alors, sí, oui, avec une réserve. con reservas. O sea, las cosas no son nunca Comme la photographie. como la fotografía negra y blanca. C'est-à-dire que oui, Sí, je crois que Adjet tiene una idea de hacer fotografía, de utilizar la fotografía como un medio, efectivamente, para representar cosas verdaderamente objetivas. Una puerta es una puerta. Y cuando dice Adjet, esto es una puerta, es lo que vemos frontalmente. Pero también hay una parte de realismo y objetividad. Así tenemos un matiz importante. O sea, que no hay solo eso, sino que Adjet es una persona hipersensible, como ya hemos visto a través de las imágenes. Y bueno, puede ser que en todas las imágenes que he cogido he olvidado alguna importante, pero bueno, a veces 10.000, como decimos, ¿sabes? He sido más directo. Pero bueno, cuando vemos las imágenes del Parque de Sceaux, vemos melancolía, pragmatismo, bueno, que hace como, pues igual que en la fotografía de la bailarina. Sobre este tema, cuando tenemos una visión global de Adjet, podemos ser tan objetivos para poder decir que, para comprender toda la historia. Yo no sé si he respondido a tu pregunta, porque es una pregunta que iba por debajo. Iba a hacer una segunda pregunta, O sea que era realmente eso, si realmente la fotografía también hay que darle... Que sobre esta fotografía había otra por debajo. Pienso que en parte también hay que dárselo, si no es solo fotografía. Y, bueno, a ver, yo creo que hemos dicho que no hemos llegado a decir que Adjet sea un tipo frío, sino que tampoco quiero decir que sea un sentimental. Pero para hacer imágenes bonitas hay que tener un mínimo de sensibilidad. Hemos visto que si tienes en la cabeza la Rue Brocan, si ponemos un ejemplo va a ser mejor. La pregunta es impresionante.
Tenemos este ejemplo. Vous avez là Vosotros tenéis ahí un documento hiperobjetivo. plan de sa chambre, il veut Él coge su faire un habitación y él document quiere de cette hacer façade qui montre una imagen de esa l'organisation fachada, una organización del espacio, una arquitectura que se va a hacer una pila con el tiempo, se va a apilar. Donc il montre comment ça s'organise. Por eso él empieza a organizar el espacio, aquí la alfombra. Donc la photographie, Entonces, ¿qué es la fotografía? Es un medio que puede describir precisamente las cosas. Después, après, el genio de Adjet y la sensibilidad de Adjet, c'est la sensibilité. la sensibilidad del espacio. C'est pour ça que Y j'aime por beaucoup eso me encanta recordar que él ha hecho teatro, Il voit aussi, vous voyez, on peut voir aussi cette, porque podemos ver también esta imagen como una escena de teatro, et les y métaphores donde las sont metáforas son bastante fáciles. faciles dans le bon sens du terme. Entonces, Él es un maestro de la luz, del espacio. Aquí vemos negros, pero no negros profundos, no son negros opacos, sino que nos dan profundidad. Es como la tinta en el espesor de la pared. Por eso hay que tener una sensibilidad extrema del espacio, del volumen, de la materia, porque el material hay que también saber controlarlo, pero sobre todo de la luz que distribuye todo eso. Por lo tanto, es un documento fotográfico. Pero bueno, él es un viejo fotógrafo que fotografía París de manera fría, mecánica. Cuando yo digo que hace fotografía de manera mecánica, es para, deciros, él no quiere hacer arte, él no quiere copiar los dibujos. Lo que él quiere es reproducir cosas. Por supuesto, es mecánico, porque de repente él no va a ponerse a dibujar todo lo que ha fotografiado. Pero bueno, puede tener al mismo tiempo sensibilidad, ver la profundidad de las cosas, ser un maestro del tirar fotografías. Pues hemos visto diversas imágenes de inmuebles y cuando hemos visto las imágenes de Adjet en la exposición, no sé si habéis visto alguna vez visto eso, y cuando tenemos una imagen de Adjet podemos llegar a entrar en ese espacio. Bueno, lejos de daros una imagen de Adjet como un artista frío, simplemente yo quiero haceros distinguir lo que hacía un copista, que de esos que hacen fotografía y que comprenden el interior de la fotografía. Y bueno, aquí hemos hablado de Adjet y no de Mashi. Adjet produce muchas más cosas históricas que los otros. No sé si has entendido. Y enhorabuena por dedicarte a algo que te da tanta pasión. Gracias, muchas gracias. Es verdad, sí, porque Adjet hace más de 20 años y no he acabado. Quería saber si las técnicas que utiliza para las diferentes series siempre es la misma o va utilizando según la serie una técnica diferente o incluso papeles diferentes para cada serie para darle mayor plasticidad o bueno, conseguir unos negros más nítidos. Es una pregunta fundamental y yo he olvidado hablar de eso. La técnica, es muy importante la técnica. Adjet es interesante también porque le gusta utilizar una técnica arcaica, sino que no utiliza una habitación negra, sino
24 centímetros. Los negativos son muy importantes, está bien, de 24 centímetros, Ce qui va lui permettre d'avoir des lo que images permite ver unas imágenes muy precisas, Les négatifs sont très grands. porque las fotografías son muy grandes, es un trabajo muy pesado, muy encumbrante. Et donc Adjet, Por lo que Adjet- je disais donc, oui, et la technique est un peu archaïque quand il La commence. técnica al principio, cuando empieza, Et puis surtout, es il a un gardé poco la arcaica. même chambre. De hecho, él hacía la foto siempre en la misma fotografía, Alors que- en la misma habitación. Que les appareils légers apparaissent, que la pellicule celluloïde apparaît. Y empezó a salir la película celuloide y cosas más modernas, pero él no, él sigue utilizando las mismas técnicas. D'accumulation d'archives, il faut absolument qu'il continue. Claro, porque como él tenía un montón de archivos, Seuls les papiers una gran colección, voilà. pues tuvo que seguir con la misma técnica. Et je voulais dire Solo el papel ha evolucionado un poquito. Bueno, se me ha olvidado una cosa, bueno, ya me volverá después. Sí, lo que es muy importante es que del hecho, él no hace las fotos más grandes, prend la sino que él coge los negativos, que los mete sobre el papel, pero no aumenta nunca el tamaño. Il y a la lumière qui passe et du coup Ya hay la luz que pasa y no se pierde nada de la imagen. plus vous agrandissez, plus Claro, por ejemplo, cuando aumentas una fotografía, pues se pierden Ce qui detalles. explique que les documents d'Adjet, enfin les photographies Por eso, d'Adjet, por eso las fotografías de Adjet son completamente increíbles. Y sobre las técnicas que le preguntaba era si utilizaba, por ejemplo, solamente gelatinas o había, para cada serie había tratado con gelatina, con carbones, si había hecho algún tipo de copia en técnicas diferentes. No, no, non, no. justement, donc les négatifs. Justamente los negativos son negativos verdes, à la gelatina, d'argent, mais c'est du vert. Et la técnica no varía. varie pas, il fait pas Él du no tout hace de charbon, carbón. tout ça, comme les pictorialistes. Par contre, il va faire des Cuando virages quiere cambiar un poquito al sepia o pour donner para dar un plus poco de chaleur, calor au noir, par exemple. a la imagen, por ejemplo. Muchísimas gracias por la conferencia. Quería preguntarle si Ajay trabajaba solo o si tenía un equipo de gente. No, yo je creo, crois, l'image, es una pena, enfin, pero Adjet Adjet era un gran solitario. Bueno, un gran solitario, le gustaba trabajar solo, effectivement, il n'a jamais pero nunca ha pertenecido a nunca ha pertenecido a una corriente artística. donc, Por lo tanto, él estaba solo. Et oui, j'aime bien cette Sí, anecdote. yo también me gusta esa anécdota que, Travaille seul, et donc c'est aunque un peu da un poco de pena, comme je dis, la chambre est lourde. porque el material es pesado, Et la meilleure preuve pour vous expliquer que Adjet se pero vit bueno, comme un en el artisan, momento que yo decía que Adjet trabaja como un artesano, en fonction de es que l'effort. la calidad de las imágenes van en función del esfuerzo. Parce qu'il a une cote, ou parce qu'il trouve qu'un tableau est plus Por beau. ejemplo, él Lui, la photographies de Paris, fotografía- c'est 1,50 francs. Et quand il va à Versailles, c'est 3 francs. Parce qu'il Claro, faut le prendre salía le caro temps. hacer las fotografías porque, por ejemplo, cuando estaba por París tenía que pagar para ir a Versalles también, 300 Ça, francos. c'est très Porque enfin, él iba on en pourrait écrire tren. un texte là-dessus, sur cette notion-là. Esto es importante para escribir un texto porque es importante ver el valor de la imagen en función del esfuerzo. ¿Se me oye? Bueno, yo quería comentar que si no opinas que la gran paradoja del trabajo de Adjet es que precisamente intentando ser absolutamente objetivo y hacer fotografía documental haya sido el fotógrafo más reinterpretado y haya dado lugar a tantísimas teorías, ¿no? O sea, Benjamin habla de él como las fotografías de la escena del crimen, para los surrealistas es el más surrealista, para la nueva objetividad, que para mí no tiene nada que ver a nivel formal, es el padre de la nueva objetividad, entonces me parece como una enorme paradoja. Ah, c'est le paradoxe. Es la paradoja, yo lo he dicho en la introducción, C'est ce qui lo cual très es excitant. muy excitante de su trabajo. Et je dirais que Yo diría moi, que j'ai un peu une théorie au-delà d'Adjet. cuando yo llamo a una C'est que, fotografía en lejos de la général, paradoja, les œuvres ambivalentes, enfin, qui produisent du paradoxe ou de l'ambivalence, en général, c'est plutôt un bon alguien que signe. produce una paradoja es un buen signo.
c'est du travail porque qui es un appelle, trabajo que pas llama, forcément, no, parce que c'est des discours, mais parce que c'est riche, donc ça part dans tous les sens. sino que es una cosa que es rica, que C'est-à-dire que Adjet, alors, o sea, tout le monde, efectivamente todo el mundo se reconnaît conoce dans a Adjet. Jet. Vous avez rappelé le nouvel objectif. Las actividades, surrealismo, tal. Mais pourquoi aussi tout le monde se reconnaît dans Adjet? Pero ¿por qué todo el C'est pour ça mundo que j'ai conoce montré Adjet? Domachi, tout ça. C'est que Eh, les avant-gardes en 1920-25, quand ils Cuando él commencent comienza a fotografiar, c'est le désert. es el desierto. Ils n'en peuvent plus de ces pictorialistes. C'est-à-dire qu'ils, pour parler, pardonnez-moi, Voy a ser je un vais poco être grosero, grossier, pero mais pour parler para hablar como un surrealista, devant les- él lo devant les vomita pictorialistes, ils ne supportent delante de los pas. surrealistas. Ça sent la poussière, ça. C'est Es insupportable. insoportable y de Tout à coup, repente il él découvre descubre une œuvre qui ne charrie pas tout ça, qui s'est débarrassé de que tout puede ça. Et en fait, desembarazarse de todo eso. Él tiene una inspiración increíble. vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que Es l'œuvre por eso que la obra es como una esponja. C'est-à-dire que elle est tellement La obra seule está tan sola en esa à cette época. époque-là, tout le monde se jette dessus. Vous voyez, même Molinagi. Igual que Molina allí, que es el padre de la C'est formidable parce que nueva Molinagi, visión. pour ceux Para, qui connaissent, donc c'est para quien no los celui qui n'est conozca, pas que photographe, es el padre de la nueva qui a écrit un livre fotografía. très Es important qui s'appelle un, Peinture, photographie, film. hacía pintura, fotografía, film, películas, Diffusé, publié, y que ha sido traducido en todo el mundo. Pourquoi il trouve la photographie ¿Por qué él encuentra la fotografía de Adjet interesante? Parce que Porque él il ha a compris comprimido, ce que ha j'ai entendido essayé d'expliquer, que lo que he Adjet intentado explicar de Adjet. s'intéresse au médium tel qu'il est. Et tous ces Y artistes todos los artistas que eran de la nueva visión, la nueva objetividad, ce qui les rassemble, c'est que le se le médium. parecen, C'est-à-dire ne pas faire du médium son como medio ce qu'il hombres. n'est pas. Y lo que pasa con medio hombres es que C'est-à-dire un no son hombres, moyen mécanique de porque reproduction. tienen un medio de Que le réel reproducción soit mecánico. déformé par une plongée, une contre-plongée, ou que le réel soit donné par une frontalité comme chez Adjet, finalement c'est pareil. ¿Ves? Y entonces C'est pareil, mais ça participe de la même chose. buscar a alguien que tenga esa espontaneidad que tiene Adjet es una cosa milagrosa. Hola. Mira, quería preguntarle una cuestión que ha hablado al principio sobre la relación de Adjet con los paseantes, con Les Flaneurs, que entiendo que tiene cierto carácter de casualidad, de encontrarse con lo inesperado. Sin embargo, viendo la obra de Adjet, presentándola luego como un trabajo cerrado, casi, es un trabajo con unas características muy prefijadas, muy constantes. Estudiando toda la obra se percibe cierta evolución, sobre todo en los primeros años, de unas fotografías más casuales, más inesperadas, que luego derivan en una técnica, unas características muy prefijadas, o ya desde el principio parece que tiene claro, aunque no puede estar reflejado por ningún documento, parece que al final sí, dice, tengo todo París, pero parece que al principio no tenía tan claro cómo iba a acabar esta obra que iniciaba. O realmente tenía preconcebido el destino y cómo iba a acabar de su trabajo. Alors, Gracias por la pregunta, es muy interesante. Oui, Sí, bueno, más o plus ou moins, menos, c'est-à-dire bueno. qu'il a affiné avec le temps, comme Él ha tout le acabado monde. como todo el Pas la même mundo. chose enfin, quand lui, il était Bueno, plus era âgé, maintenant, más quand on mayor cuando commence une acabó. chose, Bueno, on cuando s'en empezamos las cosas, Il a claro, él progressé. ha progresado como todo el mundo. Mais, quand même, Pero bueno, quand además, même, él ha il decidido décidé- eso. il a décidé Él ha de decidido photographier fotografiar Paris, el viejo París, pero à part- aparte à part- de à los part les escaparates que vitrines son un qui sont poco, un peu à van un poco part, aparte c'est une commande, et y qui que renvoie bueno, effectivement nos à reenvía a un la magasin, modernidad, modernité. a las grandes tiendas, Mais grandes c'est almacenes. c'est quoi, c'est 10 images, Bueno, son imágenes. Aparte de eso, Par ça, et à part des- et à y part des además de los accidents accidentes, de la prise de vue, de la il n'y a toma de vista, ce qui lo que caractérise le l'œuvre caracteriza d'Adjet aussi, además, j'aurais pu la définir yo había comme ça, podido c'est caracterizarle que así, elle es ne que él no montre pas muestra la modernidad. C'est-à-dire que chez Adjet, on ne Adjet voit solo ve lo que antiguo. l'ancien.
C'est-à-dire qu'il y a aussi, Él tiene una decisión muy clara desde el principio. c'est que En 1900, quand on est photographe, on va sur les grands cuando boulevards, todos los fotógrafos on van a los grandes barrios, a grandes peut avenidas, chercher partout dans l'œuvre d'Adjet, il n'y a pas ça. y puede buscar por todo la obra Même si de les Adjet, choses pero sont no pas está en ningún aussi lado. simples, enfin aussi claires telles que je les présente, parce que ça c'est l'effet de l'exposé qui El essaye efecto de la clarifier exposición les es choses. aclarar un poco las Et en ideas, même temps, vous ne trouverez pas pero nunca les signes podemos de la modernité encontrar chez Adjet, el à part signo les de la modernidad en Adjet, Ça salvo veut las dire quelque chose. las Ça veut vitrinas, dire salvo los que si on a le escaparates. choix de photographier ce qui est avant. A él le gustaba fotografiar eso que había antes. C'est aussi ma Y thèse, bueno, c'était la Adjet. tesis que yo hice Le titre de ma thèse, era c'est Adjet et le Adjet travail y el de trabajo de la historia. C'est-à-dire que il y Hay a una une conciencia de la conscience historia. de l'histoire chez Adjet, et je suis allé même plus loin dans ma Y thèse yo en mi pour dire tesis que non seulement il y a une conscience de l'histoire, mais il y a une digo que hay una écriture de escritura de la l'histoire. historia La thèse, c'est qu'on peut écrire l'histoire avec, en faisant des con photographies. fotografías. Et Adjet, c'est Adjet ça. hace lo mismo, comme como un historiador, désigne un objet, diseña un objeto, c'est-à-dire l'ancien, lo antiguo, todo eso que está antes de la modernidad, et il désigne diseña des espacios, espaces, París, mais donc du coup des y espaces qui sont en déterminés un momento par espacios que están determinados en la temporalidad. C'est un espace, Por et ejemplo, quelque chose eso estaba en su momento y ha hecho una fotografía de ese espacio. Et donc, là, O sea, ahí hay una elección. un choix qui est évident. Hay una elección que él Alors hace. après, est-ce que un Después matin, él se il se levantaba dit, je y vais él faire decía, l'œuvre voy a de hacer ma la vie. obra de mi vida. C'est un peu comme Proust. Proust, il a trouvé Con 39 años, por ejemplo, comment écrire él ha l'œuvre. decidido cómo escribir La su recherche obra. du perdu, Él lo ha il encontrado. le fait Él ha encontrado cómo escribir su obra. Mais quand il l'a Y décidé, cuando il la ha l'a décidé. decidido, pues la ha decidido. Je No sais sé pas si je respondo réponds muy très bien, mais ce que je veux bien. dire, bien sûr que, Sí, que les claro, choses lo que sont quiero pas decir es aussi que las cosas no son tan netas, no son tan mais claras. Pero la l'œuvre obra parle. habla. C'est-à-dire que, voilà, Bueno, pero hay una choix. elección, de todas maneras. Et c'est Y es pour por ça eso je que yo parlais hablaba de du grand, enfin, de l'ambition la gran d'Adjet, visión de du grand Adjet, de travail, gran du trabajo, projet de gran d'Adjet. proyecto. C'est aussi ce qui a Eso es lo que ha fascinado a los artistas. Es un uno des de los premiers primeros trabajos travaux que seguía una línea ligne. Et j'évoquais les artistes de l'art conceptuel. que ha evocado a los artistas de la conceptual. Yo me gustaría, bueno, porque es como un agujero. Y yo le amo, me encanta. Voilà. Bueno, si usted conoce Le Bécher, Ils se réclament absolument d'Adjet. Ils font, les Bécher, Bécher. eux, ils choisissent une autre coupure historique. Mais les Bécher, los Bécher avant quieren, d'être affiliés à tout l'art conceptuel, etc., antes de eux, ils ver font un travail su fotografía historique, exterior, quieren photographique, descubrir la et ils fotografía disent, voilà, nous, on va utiliser la photographie pour para sauver salvar, de la disparition para que no desaparezcan les objets los architecturaux, industriels objetos de la première arquitecturales révolution industrielle, parce qu'en 1960, comme vous le savez, l'industrie est un peu vacillante. Donc, de la época. on va sauver Así, par por la eso, photographie ces formes. se salvarían por medio de la fotografía. Effectivement, je devais aller jusqu'à Así, efectivamente, yo tengo que ir hasta allí y efectivamente, Et ils él lo reconnaissent reconoce. Adjet comme un point de départ. Parce que pour Porque eux, para ellos, effectivement, efectivamente, Adjet Adjet imagina un imagine proyecto projet y lo réalisent realiza ce projet pendant 30 ans. durante cierto tiempo. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Bécher? ¿Qué van a hacer En 1962 ou 63, je sais plus. la gente de la época? Imaginarse la fotografía, diseñarla, En Europe puis aux États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont fait. y es lo que han hecho durante 30 años. Et évidemment, donc, Y evidentemente, alors, ce que j'ai pas évoqué, de lo que no he hablado, porque si no, avec des thèmes très variés, se nos haría muy largo. Y bueno, evidentemente, por lo tanto, de lo que no he hablado, porque un album et les albums pues, de Heurtoir, où vous avez 60 si Heurtoirs, no hay temas muy variados, si no vamos a hacer solo una conferencia sobre Adjet, des Bécher, c'est-à-dire que si il no va es ver esa realidad désigner des objets, que il va tiene suivre comme Adjet. ça un projet très précis, donc il va produire une série qui débouche sur une Sí, typologie, et, comme vous le savez, porque lo que él va a hacer es diseñar objetos y perseguir así un proyecto más serio
una gran serie de fotografías, Soleil 8, par exemple. una tipología, una gran expresión del arte de los años 40 y 50. Encore une fois, l'idée c'est pas de dire Bueno. que sans, Hola. de faire d'Adjet toujours celui qui aurait été conceptuel, mais simplement Francamente, la idea es decir poser effectivement. que, bueno, en fan, Et un peu malgré lui, c'est-à-dire que el voilà, afán lui, il de a fait Adjet quelque era chose, mais sans sacar todo lo que estaba cerca de él, conscience, simplemente. effectivement, peut-être de la rupture qu'il opérait. Y así, bueno, efectivamente, bueno, queda un poco mal decir que él ha hecho alguna cosa, pero sin tener conciencia, efectivamente, de la ruptura que iba a ocasionar. Tout mon temps, Bueno, cuando quieras, yo tengo tiempo. s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Si no hay más preguntas, hola, muchas gracias.